Bueno, REM es un programa, como bien lo decía Agustín, que surge en el 2010 dentro de APRESID. APRESID trabaja por programas, así como tenemos agricultura certificada, como el sistema Chakras, que voy a comentar algo, como Prospectiva, Nexo y demás. REM es un programa dentro de APRESID, que es la red de conocimiento de malezas resistentes. Y bueno, y como introducción digo, ¿por qué APRESID decidió trabajar en este tema? Habiendo tantos temas por abordar. Y en el 2010, ante la problemática creciente de malezas, parece poco tiempo, pero en realidad en este poco tiempo cambió muchísimo la situación. Y en el 2010, cuando todavía la situación no era tan problemática, era más incipiente, se empezó a ver que malezas era un problema serio para nuestros sistemas productivos actuales. Y creemos que es un caso de degradación ambiental, digamos. O sea, cuando tenemos malezas resistentes en nuestros lotes, tenemos un ambiente degradado respecto al que teníamos hasta antes de tenerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque al abusar de una tecnología, como es el caso de herbicidas, tenemos pérdida de capacidad productiva o aumento de costos para mantener esa productividad. O sea, ¿qué significa? Que ante la situación de un lote complicado de malezas resistentes o tolerantes, produzco menos o para producir lo mismo tengo que aumentar los costos, ¿sí? Entonces, evidentemente tengo un ambiente, tengo un lote que ya no vale lo mismo que valía antes de tener ese problema. Y por lo tanto, la importancia de la prevención, que es algo que vamos a comentar más adelante, pero por estas razones que APRESID decide trabajar. Desde ese momento, ¿qué tratamos de hacer? Hacemos tener información actualizada a nivel nacional, de las malezas, cómo van avanzando y cómo se van confirmando nuevos biotipos resistentes. Toda esta información es totalmente libre y gratuita para cualquiera, que está todo disponible en nuestra página web. Facilitar el alerta ante nuevos casos de resistencia, ya que no es que las malezas resistentes que tenemos hoy eso no es una situación estática, sino todo lo contrario. Nuevos casos van apareciendo, entonces tener una forma de denunciar eso y de confirmar realmente si es un caso de resistencia. Y lo más importante quizás, que es difundir estrategias de manejo superadora, es decir, ¿y qué cosas hay que hacer? ¿Sí? Que es un poco lo más lento y lo más difícil, porque no hay demasiada cosa nueva que venga a solucionarnos esto fácilmente, pero es quizá el punto más importante de REM, que es la extensión, ¿sí? Esta es nuestra página web para que quiera visitarla. Toda la información que nosotros generamos o encontramos de diferentes referentes está disponible en esta página. ¿Cuál es la situación de maleza resistente hoy en Argentina? Quizás no vean los nombres, esto no es demasiado importante, el nombre y el apellido de cada maleza. Lo importante sí es la curva, digamos. Como les decía, APRESID REM surge en el 2010, y fíjense que hasta en ese momento teníamos 5 especies resistentes y hoy tenemos 27. Significa que en estos últimos 5 años tenemos una tasa de 4 por año. Entonces, más allá del nombre y apellido de cada una, que después lo vamos a ver un poco mejor en los mapas, pero lo preocupante es el ritmo de generación o de selección, mejor dicho, de biotipos resistentes que estamos teniendo a nivel nacional. Lo que ven en distintos colores son los diferentes modos de acción de herbicida. Los que están en blanco son todos casos de resistencias a glifosato, que es lo más común. Los que están en rojos son resistencias a ALS, que ALS es un grupo grande de herbicidas, donde están, por ejemplo, el imacetapir, el clorimurón, el mesulfurón, el Ligay, el Finés, el Spider, todos productos muy utilizados porque son muy buenos, y entonces aparece resistencia. Y lo que son azules son los normalmente llamados graminicidas, dentro de los cuales están los FOP, los DIM y los DEN, son 3 grupos de herbicidas dentro de los graminicidas. Y los que están en azules son casos de resistencia a este grupo. Resumiendo, hoy tenemos 17 especies, porque dentro de una especie puede haber más de un biotipo resistente, 3 modos de acción, como les decía, y 5 casos de resistencias múltiples. Que resistencias múltiples son los que el mismo nombre está de 2 o 3 colores, porque significa que en la misma maleza tengo resistencia a 2 o 3 modos de acción diferentes. Lo cual es mucho más complejo el manejo, porque ya no es resistente a uno solo de estos, sino a 2 o 3 grupos de herbicidas. Y en amarilla, nosotros le llamamos alertas amarillas a aquellas que
se están estudiando, digamos, hay una sospecha de resistencia, se están estudiando, eso lleva un tiempo de determinarlo, no es tan sencillo, y nosotros lo ponemos en la alerta amarilla porque significa no está determinado, pero hay que prestarle atención. Y esto, por ejemplo, es el Amaranthus palmeri y la resistencia múltiple a glifosato y ALS, que esto es una cuestión científica también que falta confirmar. Echinocloa cruzgali a este grupo LS y Echinocloa cruzgali a glifosato son distintos grupos a nivel nacional de INTAS, de universidades, están trabajando para confirmarlo y nosotros los ponemos ahí en el banco suplente, por decirlo. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente los mapas para que tengan idea de la presencia de estas malezas, dónde están. Todo esto está disponible para que lo vean más detalladamente en la web, pero bueno, esta es la lista de malezas que nosotros mapeamos cada 2 años. Y ahora les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es ryegrass resistente a glifosato. Fíjense que aquellos partidos marcados en rojo son los que hay presencia y los que están en amarillo es donde hay sospecha, ¿sí? Y bueno, fíjense la distribución. Obviamente esto no significa que todos los lotes de ese partido tienen ryegrass resistente al glifosato, ¿sí? Pero significa que en el partido hay ya algunos lotes con presencia, o varios. Y entonces hay que prestarle atención porque puede estar cerca, digamos. Después tenemos ryegrass resistente a este grupo que son los ALS, ryegrass resistente a graminicidas. Esto es avena fatua, no es un caso, es más al sur de acá. Lo mismo con brassica, no es la situación, ni nabo. Irfeldia, que tampoco la demoremos tanto porque no está en esta zona. Y esto es sorgo de Alepo, resistente a glifosato. Sorgo de Alepo, fíjense la gran dispersión que tiene. Esto, me olvidé de decirle, el primer mapa es de 2013, el segundo es de 2015. Y bueno, y sorgo de Alepo se determina en el 2005 en Tartagal. Y fíjense hoy, 10 años después, la gran distribución que tiene esta especie. Esto es sorgo de Alepo ya resistente a glifosato y también graminicida, lo cual es lo que le decía un caso de resistencia múltiple. Un sorgo de Alepo resistente a glifosato es difícil de manejar. Piensen que además es resistente a graminicida, que es casi la única herramienta con la que se controla. Entonces fíjense que en algunos partidos o departamentos ya está presente este biotipo. Esto es una maleza muy, muy cordobesa, que es Sinodon. Esto es Echinocloa o capín, resistente a glifo. Esto es Echinocloa cruzgali, resistente a ALS, está muy localizada. Esto es un caso que vale la pena aclararlo. ¿Por qué está concentrado ahí? Porque en esta zona es la zona arrocera de Entre Ríos y en la zona existe el arroz resistente a imidazolinonas y entonces se usa repetidamente todos los años imidazolinonas y como no puede ser de otra manera, la naturaleza hace que seleccionemos un biotipo resistente a imidazolinonas que son y por eso aparece Echinocloa cruzgali, que es la principal maleza de arroz resistente a este grupo herbicida. Esto es Leucine indica, resistente al glifosato. Esto es Urocloa, no es de esta zona, por eso voy más rápido. Esto es Digitaria insularis. Los yuyos colorados, que son los del momento. Estos mapas quizás son los que se desactualizan más rápido porque el yuyo colorado tiene una velocidad de dispersión muy violenta. De hecho se determinaron hace pocos años y ya ocupan una gran superficie. Y tenemos dos, que es el Amaranthus hybridus, que es el más común, y el palmeri, que es el que hace poco tenemos presencia a nivel país. Bueno, y esta es un poco la distribución de uno y del otro. Y si sumamos los dos, vemos como esto era la presencia de 2013 y 2015, cómo se va manchando cada vez más la mancha roja de presencia. El sur es esto acá, el partido Lobería, que hay Amaranthus palmeri. No, hasta ahora es un par de lotes, pero todos los casos que ustedes ven salpicados, así es mayormente cosechadoras. Por eso una de las prácticas que se menciona siempre es limpieza cosechadora. Cuando vieron por primera vez Amaranthus palmeri surge en el sur de Córdoba, por primera vez se determina. Y bueno, después aparece un lote en Salta. ¿Y por qué? Porque las cosechadoras venían de Córdoba. Este lote de Lobería, ¿por qué? Porque las cosechadoras venían de Córdoba. Es casi un factor común que cuando salta un caso así lejano es por cosechadoras que vienen de algún lugar infectado. Hoy ya es inmanejable en el sentido que ya hoy puede venir una cosechadora del centro de Santa Fe y tener, una cosechadora de Entre Ríos y tener, una cosechadora del norte de Buenos Aires y tener porque ya se dispersó. Pero en los primeros momentos que estaba mucho más concentrado a una zona más chica del sur de Córdoba,
los primeros casos que aparecieron así dispersos eran debido a la presencia de semillas que van dentro de las cosechadoras. Bueno, esto ahora son las tolerantes, esto es Chloris o Trichloris, esto es Papophorum, las paso un poco más rápido porque no hay en esta zona, Borreria, las gonfrenas, son un dolor de cabeza muy grande, pero por suerte no la sufren, o no, todavía no sabemos, y esto es rama negra, que bueno, rama negra, donde hay algo hay rama negra, eso no vale ni la pena mencionarlo. Y sumando todos los mapas, donde más grises están es donde mayor problema hay. Bueno, los mayores problemas es centro y norte del país. En esta zona no está tan gris, pero el color se va oscureciendo con los años. Esta es la página para que los miren más tranquilos, están todos los mapas disponibles. Si juntamos toda esa información, estas son las resistentes, estas las tolerantes que hicimos mapas, y lo dividimos por anuales y perennes. Por si son de primavera estival, significa son malezas de verano, y otoño-invierno primaveral son malezas de invierno. Después en qué zona del país están, si en el norte, en el centro o en el sur, y qué cultivo afecta, si el cultivo de invierno, de verano o el barbecho. Y cuando vemos hay una ensalada rusa espectacular, digamos, o sea, hay anuales, pero también hay perennes, hay de verano, de invierno, en el norte, en el centro, en el sur, y con las tolerantes pasa algo parecido. Como moraleja, por decirlo de alguna manera, es que cada vez se hace más difícil manejar malezas porque hay un cruzamiento de todo, digamos. Entonces las estrategias herbicidas que uno las ve en un folleto y son muy simples, cuando uno las va a aplicar cada vez se complica más, ¿sí? Porque uno lee que ¿cuál es el herbicida para rama negra? Sí, pero resulta que tengo rama negra, es una maleza de invierno, latifoliado de hoja ancha, y resulta que también tengo una gramínea de verano, entonces no sirve para nada y ya tengo que mezclar con otro. Y de esos casos cada vez suceden más. Bueno, y esto es un poco lo que trata de mostrar, que tengo cada vez más malezas cruzadas dentro del mismo lote, donde una simple estrategia deja de ser efectivo y ya hay que armar estrategias más complejas o ir hacia un manejo más integrado, que bueno, que creo que es lo que vamos a tratar de posicionarlo todos los que tratemos este tema. Lo que más nos duele, porque una cosa es ver un gráfico, otra cosa es cuando hay que pagarlo, es el impacto económico. Esto lo actualizamos para esta última campaña, lo que impactaban NOA, NEA, Norte Córdoba, Sur de Córdoba, Zona Núcleo y Sudeste de Buenos Aires. Un lote limpio, digamos, normal de la zona sin problema, y un lote con problema, y fíjense que los costos subían 70, 80, hasta casi $100 cuando tenía un problema de malezas resistentes o tolerantes típicas de ese lugar. Entonces, eso es lo que duele, digamos, para el productor me refiero. 70, 60, 50 o $100 extra por hectárea por empezar a tener problemas difíciles de resolver. Y después, además de lo económico, tenemos la consecuencia de que nos quedamos con pocas herramientas tecnológicas, ¿sí? Que son los herbicidas. Estos son los herbicidas que hoy están registrados para preemergencia o presiembra, y estos en poemergencia para controlar gramíneas, ¿sí? Para girasol, maíz, soja y sorgo, los distintos modos de acción que hoy tenemos disponibles. Imaginémoslo que hoy ya hay situaciones con ryegrass también, resistente a 2 modos de acción, o sorgo Alepo, resistente a 2 modos de acción. Entonces perdimos el glifosato ya, ahora perdimos los graminicidas, ¿sí? Que se llama ACC. Y fíjense, por ejemplo, qué queda para hacer en soja, un modo de acción. ¿Qué queda para hacer en girasol? Un modo de acción. Es decir, nos quedan muy pocas herramientas cuando empezamos a apilar resistencia dentro de esas malezas. Y obviamente, si yo tengo que controlar un sorgo Alepo dentro de un cultivo de soja, ¿qué voy a aplicar? Y es el único que me queda, no tengo otra cosa. Lo voy a hacer 1 año, lo voy a hacer 2 años, lo voy a hacer 3 años. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿y cuándo será que tache ese modo de acción que me queda? Y esto sucede, digamos, esto no es simplemente una hipótesis, esto va a pasar porque es biología pura. La pregunta es cuándo. Entonces, cuanto antes empecemos a hacer cosas diferentes, un poco más de tiempo vamos a tener antes de poner esa crucecita amarilla. Como una pequeña ayuda, pequeña o grande ayuda, tenemos biotecnología, donde para casos, esto por ejemplo hay ya están en algunos casos ya autorizados, en otro caso en proceso de autorización, eventos con resistencia, por ejemplo, al glufosinato o a este grupo de herbicidas que se llaman HPPD, que controlan gramíneas, ¿sí? Entonces nos van a permitir dentro de un cultivo de soja o de maíz
en maíz ya se puede, pero en soja, controlar gramíneas con glufosinato o con isoxaflutole, que es un herbicida que controla. Entonces, alguna herramientita más vamos a tener cuando estos eventos lo tengamos en la calle. Pero tendríamos que hacer todo lo posible para no perder los que hoy tenemos. Si hacemos una simulación, esto no tiene respaldo científico, esto es una simulación simplemente para mostrar a dónde podríamos llegar. Esta es la curva hasta hoy, hasta el 2015, digamos, habíamos hecho hasta lo que teníamos en 2015, unas 17 malezas o 18. Si continuamos esa curva con la misma tendencia, fíjense que en el 2025 tendríamos 70. No creemos que esto vaya a pasar, es simplemente decir, bueno, la tendencia es esa, si no hacemos nada, la curva va a seguir. No, la curva va a seguir porque seguimos seleccionando con los mismos herbicidas. Creemos que estamos cambiando algunas cosas y que haciendo las cosas mejor podemos torcerla y no es que va a bajar, pero por lo menos que se achate, ¿sí? Como futuras resistencias que van a aparecer, y seguramente más gramíneas resistentes al glifosato y graminicidas, porque las actuales gramíneas resistentes al glifosato, como el leucine, equinocloa, sorgo-alepo, las controlamos con graminicidas, y entonces estamos presionando mucho con estos herbicidas. Luego ALS, como les mostraba recién. Rama negra, a este grupo que son ALS, seguramente va a aparecer. ¿Por qué? Porque toda la rama negra del país la controlamos casi con ALS, con todos grupos de herbicidas que son de este modo de acción, porque son muy efectivos, no porque esté mal, digamos, simplemente. Entonces la presión de selección es alta. Y Amaranthus, que hoy Yuyo Colorado ya es resistente al glifosato, que es esto, ALS, y en algún momento va a aparecer resistencia a este grupo que se llama PPO. ¿Por qué? Porque se está usando mucho y porque es muy bueno. Y no hay otra... Va a pasar siempre, lo que es bueno y se use mucho, va a aparecer resistencia. El tema es usarlo mezclado y de una mejor manera. Más las tolerantes. Entonces la pregunta es si podemos ir detrás de cada una, digamos, simplemente esperando que salte algo y aprender cómo manejarlo, que salte otra cosa. Y la idea sería, digamos, adelantémonos a algunos problemas y cambiemos un poco nuestro manejo, o un poco o mucho, antes de ir detrás del problema. Lo cual no es nada sencillo, si no lo estaríamos haciendo y no estaríamos dando tantas presentaciones de este tema. Ahora entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en realidad no se cambia tanto? Y le voy a mostrar un par de encuestas que hicimos. Esta no es nuestra, obviamente, esta es de una encuesta mundial que se hizo sobre cuánto sabe el productor del problema de malezas resistentes. Lo encargó la empresa Bayer. Y fíjense que esto es el nivel de conocimiento que tiene el productor, ¿sí? de la gravedad de la situación de maleza. Y esto es si percibe disponibilidad de información. Es decir, si el productor dice, tengo información para manejar la situación. Y fíjense que nosotros acá, pegadito a Alemania, dentro de todo estamos en una situación buena. No sé por qué pegadito a Alemania, pero estamos en una buena situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el productor medianamente, estos son tendencias, obviamente, no significa que les pasa todo, pero comparado con muchos otros países que tienen problema también, pero tenemos un bastante buen nivel de que estamos en problema y de que tenemos bastante información disponible. Eso es una buena noticia, ¿sí? Peor sería estar acá o acá. O, por ejemplo, en España, que saben que hay un problema grande, pero el productor no de buscar información. Sí, acá en Argentina, medianamente, creo que por el esfuerzo de muchas instituciones y de las compañías también, estamos en una mejor situación. Ahora hay que utilizarlo, ¿sí? El año pasado hicimos una encuesta a través de internet que respondieron 900 personas, preguntando si cree que la solución de las malezas problema estará en dónde, en dónde estará la solución. Si en los cambios en la forma de manejo con la tecnología actual, si en nuevos herbicidas o en nuevos eventos biotecnológicos. Y por suerte, fíjense que más del 90% respondió manejando mejor lo que tenemos, ¿sí? Con la tecnología actual, manejándolo de una manera diferente y mejor. Por suerte, digamos, ¿sí? Esto no significa que no usemos los nuevos herbicidas o no usemos la biotecnología nueva, pero no podemos simplemente dejar todo librado a que aparezcan nuevos eventos y nuevos principios activos, ¿sí? Así que esta es una buena noticia. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Le preguntamos, bueno, ¿qué estaría dispuesto a hacer para cambiar el manejo? Cambiar la rotación, otros cultivos de cobertura. Eso significaba esta pregunta, más del 80%. Hacer monitoreo, un mejor monitoreo, más del 80%. Utilizar mejores herbicidas, 27%. Mover el suelo, un 19%. Y otras, 1,7%. Y fíjense que los dos, por lejos, más frecuentes que se mencionaban,
era hacer un mejor manejo, que es este, digamos, cambiar la rotación de cultivos, incluir otros cultivos y formas, y monitoreo. Eso también parecería ser una buena noticia, ¿sí? Porque dice, bueno, estoy dispuesto a hacerlo. Y bueno, entonces ahora, ¿por qué no se hace? ¿Cuáles son las principales limitantes para que esto se aplique realmente? Y preguntamos capacitación, costos, tiempo, digamos, si era falta de tiempo, y otras causas. Y nuevamente, por lejos, los dos más mencionados es capacitación y costos. Esta encuesta la hicimos hace un año, era junio, julio del año pasado. En ese momento plantear rotaciones era muy difícil porque sabían cuál era la situación para hacer un trigo, un maíz, por ejemplo, donde era inviable casi en todo el país. Entonces costos debe estar muy asociado a eso. Hoy la situación cambió bastante en ese sentido. Entonces, si sería de nuevo, podríamos pensar que capacitación sería lo más mencionado, ¿sí? Lo cual es una cuenta pendiente, digamos, que tenemos, decir, bueno, un productor o un asesor dice que no cambia quizás porque le falta capacitación y formación. Bueno, habrá que trabajar más en esto para generar el dato técnico, la información que necesita para convencerse de que hay que cambiar algo. Futurología. Futurología le puse porque es pensando, bueno, en cómo va a seguir esto. Y es una bola de cristal, porque nadie lo puede saber ciertamente, pero como para imaginarnos escenarios futuros y saber hacia dónde ir. Desde el punto de vista de las malezas, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Bueno, lo peor que pueden pensar, eso va a pasar. Es el crecimiento en las actuales malezas resistentes, más resistencia al glifosato, más resistencia a LS, más resistencia a graminicida. Y esto no es ser pesimista, esto es simplemente ponerse a pensar lo que estamos haciendo con el uso actual de la tecnología, ¿sí? Haciendo lo que hoy hacemos, va a pasar esto. No puede pasar otra cosa. Porque usamos mucho graminicida, porque usamos mucho glifosato, porque usamos muchos grupos de estos ALS, entonces eso va a suceder. Las malezas tolerantes se podría pensar que van a crecer, sobre todo las perennes, porque asociadas a siembra directa. La siembra directa tiende hacia la perenización del sistema, o sea que las malezas perennes son muy adaptadas. Y que va a haber más solapamientos cada vez de dos o más especies problema, que es lo que veíamos al principio. O sea que ya en un lote tenía rama negra, bueno, tengo rama negra porque la sigo teniendo, pero además ahora tengo colorado, ¿sí? O tengo colorado, pero tengo leucine y tengo sorgo alepo. Entonces, cada vez más en un mismo lote tengo dos o tres problemas por resolver y eso complejiza y además es mucho más costo. Y desde el punto de vista del sistema, bueno, los mayores problemas estarán en zonas marginales, no es el caso de esta zona por suerte. ¿Por qué las zonas marginales? Porque en una zona marginal donde llueve poco, donde los cultivos no vienen muy bien, donde mover el suelo es muy riesgoso porque se me vuela o tengo problemas de erosión hídrica, bueno, en esas zonas es más difícil aún manejar malezas, ¿sí? Podría ser toda la zona oeste del país. ¿Que va a aumentar la labranza como forma de control? Eso va a pasar en muchos casos, en la mayoría de los casos, por un mal uso de la tecnología, simplemente por desesperación en muchos casos, sin demasiado criterio técnico. Que esto impacta en la estructura de la empresa agropecuaria, eso es un hecho, digamos, se tiene en cuenta las malezas a veces para cerrar un alquiler o por la cantidad de maquinaria necesaria. Hasta el momento las aplicaciones se hacían más o menos como se podía. Y hoy un yuyo colorado que crece de 2 a 3 centímetros por día, si llego 5 días tarde ya no tengo herbicidas, ¿sí? Entonces, lo que antes podía demorarse 15 días, hoy se puede demorar 3 días para hacer una buena aplicación. Y eso necesita maquinaria disponible, gente capacitada para manejarlo, y eso, bueno, es un cambio que hay que afrontar. Manejar estas situaciones así requieren más maquinaria y más gente del sistema y de este ajuste. Hoy no existe una solución integral, ni siquiera a cualquier costo, o sea, no es que, bueno, yo tengo dinero para invertir, quiero comprar lo que me solucione. No existe hoy algo que me solucione todo el problema, ni siquiera a cualquier costo, es la suma de muchas pequeñas prácticas. Y que muchas soluciones hoy todavía hay que generarlas, ¿sí? No existen, y que se requieren cambios en nuestro sistema de producción. O sea, esperar que esto cambie simplemente porque cambie el presidente o porque mañana aparezca un nombre de un herbicida nuevo, evidentemente no va a pasar y se requieren cambios un poco más profundos. La idea es si estamos dispuestos a hacerlo, ¿sí? Yo pienso que no. Bueno, y tenemos que pasar a manejar comunidades de malezas,
no solamente una maleza o dos, ya tenemos muchas. Y si no les prestamos atención a las que hoy están en los bancos suplentes, van a pasar a ser titulares en poco tiempo. Así que tenemos que manejar comunidades de malezas. Y para esto hay que manejar un montón de cosas, de la limpieza de la maquinaria, por los que le mencionaba al principio de Yuyo Colorado, eventos genéticos, que van a venir un poco antes, un poco después, según la política de cada compañía, pero se van a lanzar próximamente eventos de resistencia de Dicamba, 2,4-D, a HPPD, que es esto que le mencionaba en soja. Son eventos que van a venir y van a ayudar a algunos casos, van a complicar un poco el manejo, porque no es lo mismo que manejar glifosato, pero bueno, en determinadas situaciones son algo positivo. Aplicaciones selectivas es otra tecnología que algunos de ustedes conocerán, otros no, se llama WeedSeeker o WeedIt, que son máquinas que solo aplican donde hay presencia de maleza, para algunas situaciones esto suma. Herbicidas, más monitoreo, más rotaciones, un mejor manejo del cultivo, cultivos de cobertura, y ahora voy a hacer un pequeño repaso a cada uno. En definitiva, lo que necesitamos es más diversidad, y más diversidad significa más complejidad y significa más tiempo, más conocimiento, que es lo que perdimos en el último tiempo. Sí, en el último tiempo ganamos muchísimo en simplicidad, en bajar costos, y ahora tenemos que ir para atrás, ¿sí? Entonces tenemos que ir en chancleta para atrás, no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo. Monitoreo. Existen aplicaciones de monitoreo que ayudan hoy al monitoreo, pero lo más importante sigue siendo ir al lote, digamos, y dedicarle el tiempo que se requiere. Uno habla con las empresas que hacen monitoreo y nos dicen, y el monitoreo no se paga. Y pasa eso, entonces decimos que es importante, que cualquiera dice, ¿cómo voy a manejar maleza sin monitorear? Obviamente, lo mismo plagas, pero estamos hablando de maleza, y después no lo quiero pagar, o digamos, no quiero pagar lo que me cobran eso, y entonces es como que nos estamos mordiendo la cola, porque no se puede manejar un problema sin conocerlo, como pasa con el tema de maleza. Limpieza de maquinaria, ni hablar, es súper importante, pero no lo hacemos. Eventos genéticos, esto es lo que les mencionaba. Hoy lo que existe es esto es lo que está por venir en el futuro muy cercano, puede ser 1 año, 2 o 5, según cuál evento y según la velocidad con las empresas lo lancen. Estos eventos, como les decía, van a traer algunas soluciones, pero van a traer algunas complicaciones también, sobre todo si los usamos mal. Entonces lo peor que nos puede pasar es que volvamos a cometer el error del glifosato y pensar que van a ser la solución a todos nuestros problemas, y si hacemos eso nos van a complicar un poco más la situación. Si lo usamos bien, con criterio y sabiendo para qué situación sirve y para qué situación no sirve, nos pueden dar una mano, siempre que no usemos. Esto era lo del WeedIt o WeedSeeker que les mencionaba, que aplica donde hay maleza y donde no hay maleza no aplica. Permite bajar bastante el uso de herbicidas para algunas situaciones. Herbicidas, no hay mucha novedad dentro de lo que es herbicidas. Sí, lo que hay que hacer es reaprender, ¿sí? Reaprender lo que no nos olvidamos o lo que somos más jóvenes nunca llegamos a aprender, que es un mejor uso de estos herbicidas. El momento, dosis, mezclas, forma de aplicación. Hoy todo eso se vuelve a estar súper en auge. Y se encuentran a los mismos herbicidas de antes, nuevos usos, nuevas mezclas, nuevos posicionamientos que hay que reaprender. Cultivos de cobertura es un aliado súper importante. Se habla de cultivo de cobertura medio en forma general, pero esto es una tecnología que requiere mucho conocimiento: qué especie, cómo, cuándo se sigue, cuándo hay que sembrarlo, cuándo hay que secarlo. Todos los años hay que hacer el cultivo de cobertura. ¿Para qué maleza funciona bien y para qué maleza no aporta nada? Bueno, son muchas preguntas que no están todas resueltas, o por lo menos con el conocimiento que hoy tenemos, y habrá que trabajar mucho en esto. Nosotros creemos que los cultivos de cobertura son un aliado muy importante, pero tampoco creemos que haciendo cultivo de cobertura vamos a solucionar todo. Sí que aportan para muchas situaciones, y no solo en el control de maleza, sino en todo lo que es extra, que aporte carbono, cobertura del suelo, nitrógeno en el caso de las leguminosas y demás. Manejo del cultivo. Actualmente buscábamos el cultivo que más rinda. Ahora, además de que rinda mucho, tenemos que buscar otras cosas. Que compita mejor con maleza. Para eso hay que repensar densidad, distancia entre surco, orientación, fertilización, el cultivar. No son todos los cultivares iguales.
rotaciones, cosas obvias que ni deberíamos estar mencionándola, pero las rotaciones permiten rotar herbicidas, permiten rotar los momentos en que se usan los herbicidas, y usa diferentes los recursos. O sea, un cultivo que compite en el verano, que está en el verano, compite con la maleza de verano, el de invierno con las de invierno. Según el momento de siembra y de cosecha, puedo acomodarlo a los picos de germinación de las malezas. Son situaciones que hoy ni las tengo presentes, pero cuando el problema crece, las empiezo a tener en cuenta. Y los márgenes brutos no son la Biblia, por el hecho de que normalmente decidimos el cultivo el que tiene el más margen bruto. Y eso es una mirada hiper cortoplacista, que también es necesaria, tampoco hay que ponerse acá a filosofar. El que no hace un margen bruto y va simplemente por haciendo lo que le parece bien, quizá dentro de 10 años se funde, pero también aquellos que solamente calculan el margen bruto están forzando un sistema, una situación que hoy igualmente gasta mucho dinero porque lo llevaron a tener problemas serios de malezas y otros problemas como fertilidad y demás. Entonces, a la hora de calcular el margen bruto, tenemos que saber que no es el único factor para decidir un cultivo, sino que hay que manejar un sistema de producción, que no solo entiende de números económicos, sino que hay otros factores que también hay que ponderar. Y para terminar, quería mostrarle un par de datos simplemente que está haciendo APRESID con otro programa que se llama Sistema Chacras. Sistema Chacras es cuando un grupo de productores se reúne para una problemática concreta. Hay un par de chacras no muy lejos acá, una es Pergamín, la otra es Bragado Chivilcoy. Pero esta chacra que está lejos, en Santiago del Estero, trabaja solamente en malezas y por eso es que nos sirven para esta presentación. Y para que comprendan que la importancia que tienen las malezas para ello, para su sistema de producción, mejor dicho, que se trabaja en un grupo de productores, deciden apostar e invertir en un técnico y en un sistema de investigación como esto para tener algunas soluciones para su sistema de producción. Y entonces están trabajando sobre las biologías de las malezas, algo que parecería, ¿para qué un productor va a querer saber la biología de las malezas? Bueno, donde falta información, esa información es muy útil porque son sobre todo malezas donde no existe información de bibliografía, son malezas muy del lugar. Control químico, ni hablar, que prueban todo lo que existe y lo que no existe. Evaluar secuencias de cultivo y cultivos de cobertura, eso es manejo cultural. Bueno, de hecho ya de fondo son ensayos de cultivo de cobertura. Estrategia de control mecánico para algunas situaciones puntuales de malezas perennes que se evaluaron, por ejemplo, para evitar esos primeros manchones de malezas perennes como Bonfrena. Y nuevas tecnologías que aparezcan, ¿sí? Entonces, como algunos resultados muy breves, para entender la importancia de tener información propia y tener información del lugar. Esto son las curvas de germinación de 3 malezas muy complicadas para su zona, que por suerte no están acá. Es Borreria, Confrena y Papoforum. Y fíjense cómo las curvas son diferentes para cada maleza. Entonces, de acuerdo a esa situación de maleza y al clima de cada momento, al tiempo mejor dicho, porque no es lo mismo la situación en bandera en agosto que en octubre que en enero. Bueno, de acuerdo a eso plantean la estrategia de herbicidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia a la concepción normal que nosotros tenemos o que normalmente se tiene? Bueno, elijo el herbicida, lo busco por costo, lo busco por el que mejor controle una maleza y ni atención le presto a las curvas de germinación ni al tiempo. Y cuando la cosa se complica, esto empieza a tener un valor importante, ¿sí? Entonces, en esta zona los herbicidas normalmente se ubicaban en esta zona, en este momento, y en realidad la realidad era que cuando iban a este momento a controlar, ya la maleza estaba súper pasada y en muchos casos incontrolable, y la estrategia era adelantar las aplicaciones, rotando modos de acción y aplicando los herbicidas que mejor funcionen en cada momento. No por casualidad están mencionados de esa manera. Entonces, esta curva obviamente no nos sirven para esta zona porque no hay ni Borreria, ni Bonfrena, ni Papoforum, ni en esta zona es seco agosto como es allá. Pero es un ejemplo de cómo el valor de la información generada localmente para un sistema de producción real tienen. Y otros resultados de la chacra, que es la suma de cultivos de cobertura y herbicidas. Fíjense, la curva azul es la germinación de Papoforum, que es una gramínea perenne, la curva azul. La curva verde es un barbecho químico, significa que es una parcela donde no se hizo cultivo de cobertura,
se hizo un barbecho químico tradicional. El bordó es el cultivo de cobertura, sin herbicidas, o sea, se quemó el cultivo de cobertura, pero no se aplicó ningún herbicida luego. Y el lilita es cultivo de cobertura más químico. ¿Qué significa? O sea, se hizo un cultivo de cobertura, cuando se secó el cultivo de cobertura en la primavera, el 16 de septiembre se aplicó un herbicida, ¿sí? Se quemó y se aplicó un herbicida residual para que no germine en maleza. Y fíjense cómo hace que a medida que voy sumando prácticas baja enormemente la cantidad de malezas que germinan. Fíjense que pasa de 13 plantas por metro cuadrado a 3 si hago un barbecho, a 2 si hago cultivo de cobertura y a menos si sumo prácticas. Y a su vez se comprime mucho. Fíjense que cuando no hago nada, un testigo me germina desde el 7 de octubre hasta mitad de diciembre. Y cuando voy sumando prácticas, tengo germinación concentrada en 15 días, lo cual es mucho más fácil de manejar. Entonces, básicamente lo que se ve acá, que al ir sumando prácticas, complementándolas, cultivo de cobertura con herbicidas residuales, bajo muchísimo la germinación de malezas y la concentro en un momento mucho más fácil de manejar. Lo mismo sucede con cloris y con confrena, que son 3 malezas que se midieron en esta zona. Y bueno, y se ve la ventaja de complementar prácticas como se puede ver acá. Esto obviamente habría que adaptarlo a una situación como esta. Nosotros tenemos acá llueve más, las malezas son diferentes, tienen pulso de germinación diferente. Pero los principios básicos son los mismos, digamos. Si yo tengo un cultivo de invierno o de cobertura que compita, seguramente voy a tener menos germinación de malezas en la primavera y las germinaciones se concentrarán o por lo menos se atrasarán en pulsos más cortos. Nuevos desafíos que creemos que tenemos hacia adelante, y con esto termino. Encontrar los mejores herbicidas para cada maleza. Hoy diría que casi todos estamos desesperados por esto, encontrar el mejor herbicida para la maleza que yo tengo. Luego tenemos que encontrar los mejores herbicidas para una maleza. En esa situación también estamos, porque resulta que controlaba rama negra, ahora donde tengo una rama negra también tengo colorado. No es que empiezo a tener colorado y perdí la rama negra, no, la tengo junto. Porque si no, en el sur de Córdoba les pasó que tienen colorado, ahora todos los herbicidas los arman para colorado y empezaron a volver a tener rama negra. O empiezan a tener el leucine y la rama negra no se fue, tienen el rama negra y el leucine, ¿sí? Entonces, vamos hacia eso. Eso acarrea que empezamos a tener problemas o tenemos complicaciones en las aplicaciones, en las mezclas, que armamos mezcla de tanque, en las limpiezas de los tanques que nos generan fitotoxicidad en otro cultivo y asociado a nuevas tecnologías que requieren estándares de aplicación diferentes. Otro desafío es evitar problemas de carry-over y fitotoxicidad. Carry-over se llama a lo que quedó de un herbicida en el suelo que me afecta el cultivo siguiente. Fitotoxicidad es directamente el daño sobre el cultivo. Y son hechos que cada vez van a ser más frecuentes, ¿sí? Porque aumentamos el uso de herbicidas residuales y de herbicidas que ya le pegan un poco al cultivo. No son más glifosato. Igualmente tenemos que usarlo porque es la tecnología que hay. Otro desafío es desarrollar manejo no químico para complementarlo al químico, no para dejar de usar herbicidas, pero es una pata muy poco desarrollada, creo que Horacio va a hablar de eso en gran parte, es un gran desafío. Y por último, minimizar el impacto ambiental, que es un gran desafío. Cuando vamos a controlar malezas muchas veces nos olvidamos de esto también y vamos la mayoría de las veces en sentido contrario, ¿sí? Y hoy la sociedad cada vez más nos exige que tengamos en cuenta esto. No estamos aislados y bueno, los hechos están a la vista, pero es un tema que no podemos descartar. Desde nuestra visión, por ahí las empresas, me refiero a las de fitosanitario, están muy interesadas en esto y un poco menos hacia abajo. Y nosotros como productores tenemos que estar muy interesados en esto y algo menos hacia arriba. Es decir, tenemos que complementar los intereses. No es que está mal hacer esto ni está mal hacer esto, sino que hay que hacer todo, pero todos no podemos hacer todo y quizás haya que dividir roles o complementar roles, porque si solamente nos dedicamos a esto, nos estamos perdiendo una parte importante de la película y nos van a pasar factura después, y obviamente si solamente nos dedicamos a esto, nadie va a producir y tampoco vamos a estar hablando acá. Entonces los desafíos es mezclar eso, que no es nada sencillo, pero es lo que nos exigen las malezas y también la sociedad. Habrá que ir a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.